darles las gracias a los organizadores por tan grata invitación. Para mí es un placer acompañarles en este capítulo. Y bueno, todas las personas que nos acompañan, sean bienvenidas. Muchas gracias por la presentación. Creo que abusaste un poco de mi currículo. Me gusta ser un poco más modesto, pero bueno, sí estamos trabajando en ese tipo de temas desde hace un par de años. ¿Sí? Comienzo la presentación. Bueno, pues comenzamos la conferencia magistral, importancia de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica. Mi nombre, como ya lo dijeron los organizadores, es Pedro Terán, soy especialista hidrogeólogo, además de capacitador independiente y asesor. Comenzamos. A las aguas subterráneas debemos verlas como una asignatura pendiente. La incorporación de las aguas subterráneas y los acuíferos a la planificación hidrológica ha sido la asignatura pendiente durante muchos años, a pesar de la reclamación mantenida, no solo por los hidrogeólogos, sino por el resto de las instituciones involucradas en la administración del agua. Dos posibles causas de la casi nula participación en la planificación podrían estar en, primero, la escasa información existente, identificación, delimitación y caracterización hidrogeológica de las masas de agua subterránea, legislación de aguas con enfoque claro sobre las aguas subterráneas y su consideración en la planificación hidrológica como un instrumento para la buena gestión de los recursos hídricos y su sostenibilidad. A pesar que muchos países han aprobado leyes y las instituciones gestoras de los recursos hídricos han elaborado planes hidrológicos, se ha hecho muy poco sobre la identificación y caracterización de los acuíferos, en especial sobre el inventario de los recursos hídricos subterráneos para una eficiente incorporación de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica. Entonces, ¿qué falta para incorporar efectivamente las aguas subterráneas en los planes hidrológicos? Por un lado, integración de las aguas subterráneas, es decir, uso conjunto de las aguas subterráneas y las aguas desaladas o con las aguas regeneradas procedentes de la depuración de aguas residuales. Mejorar los criterios técnicos de identificación y delimitación de las masas de aguas subterráneas. Actualización de datos de los acuíferos, especialmente de aquellos multicapa como los confinados, semiconfinados, los compartidos entre demarcaciones hidrográficas y los transfronterizos, de los que existe un desconocimiento mayor. También identificar la relación hidrodinámica entre los ríos y acuíferos, diferenciando los tramos ganadores y perdedores. Ahora veamos al agua como un derecho humano. El derecho humano al agua es el derecho universal que tienen todas las personas al acceso seguro y sostenible a una cantidad suficiente de agua para consumo personal y doméstico, de forma asequible física y económicamente. Durante años, los derechos humanos y la cooperación internacional al desarrollo han seguido caminos separados, con conceptos, planteamientos y metodologías diferentes, aunque siempre compartiendo el objetivo común de equidad y una vida digna para todas las personas. En el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, unificó los compromisos en materia de derechos humanos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2002, el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo convino que el acceso al agua y al saneamiento era indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado a la población. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que
El agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la vida, la dignidad humana y para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En diciembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas definió la existencia de dos derechos separados, aunque interrelacionados: el derecho al agua y el derecho al saneamiento. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ratificó su compromiso con los derechos humanos al agua y saneamiento, haciendo un llamado a la cooperación técnica regional e internacional e instando a los estados a cumplir con esos derechos. El agua es un elemento central para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y está directamente vinculada con cada uno de ellos. Nuestro objetivo 6, con nuestro ODS 6, agua limpia y saneamiento que los compete. La falta de agua potable y saneamiento básico tiene impactos nefastos en los procesos de desarrollo. Resalta la desigualdad e inequidad, siendo las poblaciones rurales las más vulnerables y de lo que América Latina y el Caribe no escapan. Veamos ahora un poco la realidad del agua en el mundo y América Latina y el Caribe. Para entender la situación del agua, es importante razonar sobre la distribución del agua en el planeta. Del volumen total de agua del planeta, menos de un 3% es agua dulce. De este 3%, la mayoría está formada por glaciares y nieves permanentes. Las aguas subterráneas representan menos del 1% del volumen total del agua. Las aguas de lagos, ríos y reservorios no son más que un insignificante 0,007% del total del agua dulce. En este gráfico podemos evidenciar ese 97% de agua salada contenida en océanos y mares. Y solamente acá, veamos, este círculo que estoy mostrando acá, de ese 3% de agua dulce, veamos cómo los glaciares y nieves permanentes tienen una importancia muy significativa, pero no se quedan muy atrás las aguas subterráneas, con ese 1%. Si lo comparamos con ese insignificante 0,007% que representan los lagos, reservorios y ríos, he allí la importancia de incluir a las aguas subterráneas dentro de la planificación hidrológica. Del total de agua que se consume en el mundo, el agua para riego representa un 75%. El agua que utiliza la industria es aproximadamente un 10%. Y el consumo doméstico representa el 15% restante. En este gráfico que tenemos acá, podemos ver la realidad del agua en el mundo, América Latina y el Caribe. Vemos esa demanda de agua en el planeta y vemos cómo el riego a nivel mundial para el año 2000 representaba unas cantidades muy significativas, superiores que el uso doméstico, ¿sí? Se piensa en un futuro, por lo menos para el año 2050, que ese uso se revierta un poco y ya el agua para consumo doméstico, el uso para doméstico se incremente y disminuya el uso de riego. Y así la tendencia es similar para los demás países, para los demás grupos de países, porque aquí estamos hablando de grupos de países. Sin embargo, es una falacia que haya escasez de agua en el planeta. Lo que hay es un desequilibrio cada vez mayor entre la oferta y la demanda de agua. Esto debido principalmente al crecimiento de la población,
la contaminación de los recursos hídricos y la mala planificación y gestión de los mismos. Los desafíos más graves que confrontan los acuíferos y la gestión del agua se relacionan directamente con el manejo irresponsable del recurso hídrico y con las múltiples instituciones que gestionan las aguas de un país. Varios ministerios, secretarías, delegaciones, instituciones locales, regionales y nacionales. Tal variedad de actores involucrados diluye las responsabilidades y entorpece una gestión eficaz, profesional y sostenible. Es por ello que la gestión del recurso hídrico tiene que estar en manos del Estado a través de una única autoridad del agua al más alto nivel y no compartida por múltiples actores dentro del Estado. Es muy importante a la hora de planificar adecuadamente un proyecto de extracción de aguas superficiales o subterráneas, considerar el tiempo medio de residencia de las aguas superficiales y subterráneas, el cual es muy diferente. Veamos en este gráfico los tiempos de residencia. Cuando hablamos de tiempo de residencia de las aguas superficiales, por ejemplo en el caso de los ríos, hablamos de días. Cuando nos referimos a las aguas subterráneas, podemos hablar incluso de meses, de décadas, siglos e incluso hasta milenios. Desde que el agua subterránea ingresa desde la zona de recarga, de las áreas de recarga hasta las áreas de descarga. Hay dos realidades geográficas en materia de agua de suma importancia para la cooperación internacional. Uno, que es el ciclo del agua, y otro, las cuencas compartidas. En el caso del ciclo del agua, debemos entender que todas las aguas del planeta están interrelacionadas. En estos gráficos podemos ver los ríos efluentes o ganadores, donde un acuífero alimenta un río, y también tenemos ríos perdedores o influentes, donde los ríos alimentan a los acuíferos en tiempos donde hay abundantes precipitaciones. Por otro lado, tenemos las cuencas compartidas. Gran parte de las cuencas fluviales y de los acuíferos están compartidos. En este gráfico podemos ver, ¿sí? Tenemos un estado A, un estado B. Podemos ver que los límites de las cuencas compartidas no coinciden con los límites territoriales o administrativos, ¿sí? Casi el 40% de la población mundial vive en cuencas compartidas. Es uno de los mayores desafíos en cuanto a gestión de los recursos hídricos. Esto se traduce en una gran oportunidad para la cooperación internacional. Por lo tanto, nosotros debemos entender el agua como una fuente de cooperación y no de conflicto. Eso es muy importante. Veamos ahora algunas consideraciones sobre las aguas subterráneas. Para gestionar de forma óptima el recurso hídrico subterráneo es necesario conocer el ciclo hidrológico. Hay que entender que el agua subterránea tiene su origen en el ciclo hidrológico. Todo comienza con la evaporación del agua de los mares, de los océanos, ¿sí? Se evapora, se condensa y luego precipita en forma de lluvia, de nieve, etc. Y esa agua luego va a parar a la bien sea como escurrimiento, como escorrentía a los ríos, como escurrimiento a las laderas, puede ir a los lagos, una parte puede volver a la atmósfera a través de la evapotranspiración o la evaporación, y una parte importante se infiltra y luego percola en forma en forma de escorrentía subterránea alimentando los acuíferos. Es allí donde nos damos cuenta que el agua subterránea pertenece al ciclo hidrológico. Las aguas subterráneas son muy importantes como recurso hídrico. Además, constituyen la mayor reserva de agua dulce accesible. Es importante tener la diferencia entre recurso y reserva. Son dos cosas diferentes. Que están contenidas en un acuífero, el cual es una estructura geológica subterránea capaz de almacenar y transmitir el agua.
A la hora de extraer agua de un acuífero, ¿sí?, es clave conocer su balance hídrico, el cual no es más que la relación entre los aportes de agua, es decir, las recargas, y las pérdidas de agua, descargas, en un intervalo de tiempo y espacio determinados. Es decir, que la diferencia entre las entradas y las salidas no es más que la variación del almacenamiento, más o menos un error, que ese error pudiera estar relacionado, esa agua es el agua que no se, que es difícil de contabilizar, agua en los seres vivos, evapotranspiración de algunas plantas, etc. Las aguas subterráneas están sujetas a una serie de riesgos y problemas relacionados tanto con su cantidad como su calidad. No escapan las aguas subterráneas a ser afectadas. En cuanto a su cantidad, por reducción de caudales debido a la sobreexplotación. En cuanto a la calidad, por contaminación, por alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas, ¿sí?, que se pueden presentar. Veamos acá estos grafiquitos donde tenemos, por ejemplo, acá tenemos este gráfico de donde tengo el mouse. Tenemos aquí un acuífero, en este caso tenemos un acuífero libre, con 3 pocitos a diferentes profundidades, y vemos cómo el sistema se encuentra totalmente en equilibrio, ¿sí? Tenemos que la recarga al acuífero es más o menos parecida a la descarga, y no pasa nada, ¿sí? Los niveles se mantienen estables, hay descarga, hay recarga. Pero si el sistema comienza a salirse de control, comienza a haber sobreexplotación, es decir, que la recarga es menor que la descarga, o la recarga superior la descarga superior a la recarga, ya comenzamos a secar los pozos más someros y se comienzan a afectar los pozos más profundos. Allí ya estamos hablando de sobreexplotación. Pero el problema se torna mucho peor cuando ya sobrepasamos los límites y sobreexplotamos el acuífero totalmente. Es allí donde los poros de ese acuífero quedan vacíos y comienzan a generarse los problemas de subsidencia o de hundimiento. Eso tiende a ocurrir y ya el acuífero prácticamente se queda seco. El problema se tiende a tornar mucho peor cuando estamos en acuíferos costeros o insulares. Tenemos el agua dulce del acuífero, tenemos el agua salada, tenemos el nivel del mar, y si sobreexplotamos ese acuífero, vemos como acá en el gráfico A, en esta imagen A, tenemos el acuífero en equilibrio, es decir, el agua dulce está equilibrada con el agua salada, no pasa nada, estamos bombeando tranquilamente, el acuífero tiene buena recarga, pero si el sistema se sale de control, el agua salada, por tener un peso específico superior al agua dulce, me comienza a desplazar. Entonces, este pequeño espacio que ustedes ven acá no es más que esta interfaz que está acá, que es de agua salobre. Y comienza el acuífero a ser invadido por agua salada del mar. Eso es un problema muy común en los acuíferos costeros e insulares. Existen diversos medios para proteger la cantidad de agua en un acuífero. Uno pudiera ser conocer bien el acuífero para poder plantear diferentes escenarios de uso, elaborar e implementar normas y restricciones para la extracción, educar a los usuarios, proteger las zonas de recarga, favorecer la recarga artificial, entre otros muchos más. Veamos ahora algunos problemas relacionados con la calidad. Estos básicamente están ligados a procesos comunes de contaminación de las aguas subterráneas. Aquí voy a enfocarme básicamente en este gráfico a 2 tipos de contaminación. La contaminación puntual y la contaminación difusa. La contaminación puntual es donde grandes cantidades de contaminantes son vertidos en áreas geográficas pequeñas, generando una pluma de contaminación lo suficientemente considerable como para afectar el acuífero.
se puede remediar dependiendo del tipo de contaminación. Ese tipo de contaminación puede ser una fuga de un tanque, una refinería, por ejemplo, una estación de servicio de gasolina, un grifo, que lo llaman ustedes en Perú, creo, grifo. Puede ser un pozo séptico, ¿sí? De contaminación biológica, puede ser un relleno sanitario, ¿sí? Pero peor que eso es la contaminación difusa. ¿Por qué? Porque la contaminación difusa, a pesar de que ocurren donde pequeñas cantidades de contaminantes son vertidos, pero ya el área no es un área geográfica tan pequeña, sino un área muy grande. Entonces, ya ahí el problema se tiende a tornar mucho peor. Eso tiende a ocurrir sobre todo cuando hay un uso excesivo de agroquímicos en la ganadería, en la agricultura, etc. También la contaminación, si no se trata, puede ser permanente, puede ser no permanente. Existen diferentes medios para remediar, etc. A fin de proteger y conservar las aguas la calidad de las aguas subterráneas, es necesario conocer la vulnerabilidad del acuífero. Eso es importantísimo. Los mapas de vulnerabilidad son de gran ayuda para proteger la calidad de las aguas subterráneas a nivel regional. Acá podemos ver algunos métodos para elaborar los mapas de vulnerabilidad. Por un lado tenemos el método GOT y por otro lado tenemos el método DRASTI. El método GOT y el método DRASTI son dos métodos diferentes que cada uno utiliza diferentes parámetros. El método GOT utiliza tres parámetros, es decir, la profundidad del nivel estático, la litología de la zona no saturada, el tipo de acuífero, si es libre, confinado, etc. Por otro lado, el método DRASTI utiliza la conductividad hidráulica, la permeabilidad, la recarga, el impacto de la zona badosa, el suelo, litología, topografía, profundidad del nivel estático. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo obtengo esos parámetros? Bueno, para obtener el mapa de profundidad del nivel estático necesitamos realizar un estudio de campo y realizar un inventario de cada pozo, de cada punto de agua, y medir su nivel de agua, y luego hacer un mapa de nivel estático. Lo mismo de la topografía, hay que buscar tener un mapa topográfico. En el caso del método GOT, por ejemplo, tenemos que tener el tipo de acuífero, y cada método, como funciona de manera separada, luego, pues, dependiendo de la cantidad de parámetros de información que uno tenga, uno puede hacer uso del método GOT o del método DRASTI. Los dos no podemos decir que uno es mejor o peor que el otro. Eso depende de la información que tengamos y del propósito que queramos, a donde queramos llegar con el estudio. Luego, en cada uno de los métodos, todo eso se coloca en un sistema de información geográfico, se genera una base de datos, y a través de un formato raster y utilizando operaciones lógicas y matemáticas, obtenemos el mapa de vulnerabilidad. Ahora veamos una protección más local de las aguas subterráneas. Para ello, nos valemos de los perímetros de protección de pozos. Lo que es que para una protección local de la captación, una medida clave de protección es delimitar zonas o perímetros de protección. En este caso vemos un puntito azul, ese es un pozo, eso representa un pozo. Tenemos una zona 1, que es una zona inmediata, esa distancia va a depender de cada país, una zona 2 o cercana, una zona 3 o alejada, y existen diferentes métodos y diferentes criterios para definir o para delimitar esa zona de protección. Hay un montón de programas, de métodos, criterios que se pueden utilizar. Por otro lado, tenemos los modelos. Los modelos son una herramienta de gestión para el administrador del recurso, ¿sí? Que nos permiten, por un lado, predecir las alteraciones que ocurrirán en el sistema por diferentes procesos de explotación. Nos informa
¿Cuál será la respuesta del acuífero temporal y espacialmente frente a diferentes escenarios de extracción? Nos permiten otorgar o negar permisos de explotación con base científica. Son un instrumento dinámico que necesitan ser alimentados periódicamente con información real del acuífero mediante información veraz. Veamos acá unas imágenes de lo que es un modelo conceptual y un modelo matemático. Un modelo conceptual no es más que una simplificación de las condiciones hidrogeológicas del acuífero. Se elabora a través de campañas de campo, inventarios de pozos, secciones estratigráficas, geología superficial, geología del subsuelo, secciones estratigráficas, sondos eléctricos verticales. Aquí nos valemos de todas de todo la ciencia de la hidrología, de la geología estructural, de la geofísica, de todo nos valemos acá, incluso de toda la parte meteorológica para determinar las zonas de recarga. Y así generamos el modelo conceptual. El modelo matemático simula el flujo de agua subterránea y el transporte de solutos o de contaminantes. En este caso, para realizar un modelo matemático tenemos que hacer uso de programas de simulación hidrológica. Existen muchos en el mercado, en este momento no voy a hablar de ninguno, porque existen muchos, no voy a sesgar aquí, no me voy a sesgar a ninguno, pero existen muchos paquetes de simulación y básicamente necesitamos, para poder tener un modelo matemático, es imprescindible tener un modelo conceptual, no al revés. Nadie me va a venir a mí a hacer un modelo matemático sin haber hecho un modelo conceptual. Necesitamos la información del modelo conceptual para calibrar el matemático, porque de lo contrario estaríamos mintiéndole. La computadora procesa todo lo que usted le introduzca. Si usted le introduce datos malos, información mala va a tener. Entonces, los modelos de simulación, los modelos matemáticos también, además de ser una muy buena herramienta de gestión, también son un peligro cuando se manejan por personas que no tienen conocimientos de la hidrogeología. Bueno, como conclusión, tenemos que la planificación hidrológica no puede ser eficiente sin la incorporación de las aguas subterráneas. Debemos conocer las aguas subterráneas para poder gestionarlas y hacerlas parte de los planes de desarrollo. Las aguas subterráneas no pueden seguir siendo esa asignatura pendiente que hoy en día existe. Bueno, por su atención, muchas gracias. Acá les voy a dar esta gráfica, lo que antes de culminar, para las preguntas, pueden tomar un capture acá para mayor información, se pueden comunicar directamente conmigo. En este momento está participando algunas personas que se comunicaron conmigo y les di el link de esta charla a través de mis redes sociales. También quería informar a la audiencia, esa audiencia tan especial que me está escuchando, de todos los eventos a los cuales también pueden tener acceso, además de esta charla. Tenemos, hace unos días tuvimos el webinar gratuito, a finales de mes vamos a tener. Aprovecho la oportunidad para invitarlos, para que se unan a mis redes sociales, invitarlos a lo que es un Facebook Live que va a haber de todo lo que es la Semana del Agua Subterránea, donde vamos a tratar temas muy importantes. En mi LinkedIn pueden ver toda la información, pero además de eso también tenemos cursos con certificación internacional, el curso de hidrogeología y desarrollo de las aguas subterráneas, el de captación de las aguas subterráneas, de hidráulica, acuífera y captaciones. Cada uno tiene 40 horas de duración bajo la modalidad virtual. Emitimos este certificado avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales de la República del Ecuador, donde está todo bien especificado, quién otorga el certificado, la cantidad de horas que se da, todo lo que es mis códigos, mi firma, todo bien identificado, número
del certificado, número de mi capacitación, totalmente bienvenidos. Por lo general son clases en vivo, estos precios que están acá son precios referenciales. En este momento ya, según el estudio que se realizó, esos precios son mucho más bajos. Pasa que están allí, pero tenemos las clases en vivo, trabajo autónomo, evaluaciones, consulta directa por el chat, etcétera. Y pueden descargar, pueden seguirme a través de mi LinkedIn, ahí lo pueden ver, ¿sí? Aquí como está acá, ¿sí? Y acá les dejo nuevamente lo que son mis redes sociales. Mi LinkedIn está muy activo, ahí publico básicamente todo, todo lo que me dedico, y aquí está mi correo electrónico y toda la información. Bueno, por su atención, muchas gracias. Espero que mi presentación les haya servido. Ahora el moderador abrirá las preguntas. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas, así que los escucho atentamente. Muchas gracias a usted por la presentación del día de hoy. Y bien, como usted dice, vamos a pasar a la ronda de preguntas. El participante Liberty Herrera dice, gustoso saludarlos, consulta. ¿Qué método se recomendaría para determinar la recarga al acuífero? Mira, primero que nada, la recarga es uno de los parámetros, vamos a decir así, de las variables de un acuífero bastante complicado para determinar. Porque la recarga puede ocurrir, incluso la recarga de un acuífero puede ocurrir en un área bajo riesgo, por ejemplo. Es agua excedente que no consumen las plantas, pueden formar parte de la recarga. Pero el método más usado es el método hidrológico, que en este caso no es más que hacer un estudio hidrológico de las aguas superficiales y ver cuánta agua, ¿sí?, pasa por un determinado punto y hacer una consideración. Para eso existen diferentes métodos de calibración de modelos hidrológicos, bien sea a nivel mensual o semestral, donde se estima una cantidad de agua de escorrentía y eso se considera, hay programas que consideran que un porcentaje de esa agua superficial es la que infiltra y percola el acuífero, dando origen a la recarga. También existen los métodos hidrológicos, también son aplicados en las zonas altas. En las zonas altas, por eso es que es importante llevar un registro hidrológico en las zonas altas, las montañas, donde en esas laderas ya no es escurrimiento, ya no sería escorrentía, sino escurrimiento. En las laderas podemos medir cuánta agua cae y también dependiendo de las condiciones, de si está en una zona bien conservada, con buena vegetación, el agua tiene más posibilidades de infiltrar. También se utilizan los infiltrómetros que miden cuánta agua puede penetrar en el suelo y a través de eso estimar. Existen muchos métodos para estimar la recarga, muchos, pero los que más se usan por por su aplicabilidad, más que todo son los hidrológicos a través de la determinación del agua de un cauce de un río, porque por ejemplo, fíjate, calcular la recarga de un acuífero a través de, por ejemplo, agua del excedente del riego, inevitablemente esa agua va a parar al acuífero, pero es difícil de determinar. Las aguas en las zonas altas, las recargas en las zonas altas se pueden determinar a través, como te digo, de estaciones pluviométricas, pero son estimaciones básicamente. Y luego eso se pasa a unos programas muy modernos que ya existen y más que todo fundamentados en la hidrología y se puede estimar. Pero que quede claro, la recarga en un acuífero es uno de los temas más complejos de determinar. Por eso es que muchas veces no se conoce muy bien la recarga y muchas veces se trabaja con estimaciones provenientes de estudios hidrológicos a través de simulaciones hidrológicas. ¿Sí?
Con eso hoy creo que le respondo. Muchas gracias, ingeniero. El participante Jesús Miguel Arias Saldívar pregunta, ¿qué datos se debe tener para elaborar un buen modelo conceptual y así validar un modelo matemático? Si se desea evaluar, por ejemplo, el impacto ambiental de un relave. Mira, me estás preguntando cuáles serían los mejores, ¿cómo sería? La mejor técnica para evaluar, o sea, tú necesitas validar un modelo matemático, me estás diciendo. Si necesitas validar un modelo matemático, ya tienes que haber elaborado un modelo conceptual. Si elaboraste un modelo conceptual, ya tuviste que haber usado la geofísica, haber usado todos los levantamientos hidrológicos, todos los levantamientos geológicos. Entonces, lo mejor para hacer un modelo conceptual, tú primero que nada tienes que contar con toda la información del acuífero. Datos de la perforación, de muestras de roca, datos de geofísica, necesitas todos los datos de la geología superficial, necesitas un inventario de los pozos, necesitas saber la dinámica de los pozos, cómo se comportan los niveles, necesitas ver cómo se comporta el acuífero frente a diferentes escenarios de bombeo, porque tú lo que me estás diciendo es que necesitas validar un modelo matemático, pero para poder validar un modelo matemático tú tienes que haberlo calibrado. Tú calibras tu modelo a través de tu modelo matemático, a través de un modelo conceptual, y luego tú lo validas, pero lo validas para diferentes escenarios de explotación. Entonces hay que poner las cosas en contexto. Tú primero tienes que tener un modelo. Si tú me dices que vas a validar, que necesitas validar un modelo matemático, es porque ya hiciste el conceptual. Y si hiciste el conceptual, tuviste que haber usado geología, geofísica, hidrología, geoestadística y un montón de ramas que acompañan a la hidrogeología. Siguiente. Muchas gracias. El participante Kenny Ramos dice, aparentemente el método Drastic es uno de los métodos más detallados para elaborar un mapa de vulnerabilidad. Entre los diversos factores que alberga, sobre todo la litología del suelo, ¿será posible considerar las fallas geológicas como un factor relevante en la elaboración de un mapa de vulnerabilidad mediante el método Drastic? ¿Tendrá alguna influencia en la determinación de los paleoesfuerzos en un área local sobre un acuífero costero? Mira, cuando tú vas a trabajar con la litología del acuífero, ¿sí? Me estás poniendo un escenario muy complejo porque cuando nosotros estamos trabajando con la litología de un acuífero que queremos evaluar la vulnerabilidad, por lo general los acuíferos tendrían, para tomar en cuenta todo lo que tú me estás diciendo, prácticamente me estás hablando de tectonismo y un montón de cosas allí, ya estaríamos hablando de un acuífero extremadamente profundo. Por lo general, los mapas de vulnerabilidad, tú le puedes hacer a cualquier acuífero, pero los acuíferos a los que mejor se le puede hacer un mapa de vulnerabilidad son acuíferos ubicados en el cuaternario, por ejemplo. ¿Sí? En el cuaternario es muy difícil, o no es que sea difícil, pero considerar fallas geológicas no suele ocurrir. Al menos yo en toda mi trayectoria que tengo no me lo he encontrado de esa manera. Pero un acuífero muy, muy profundo muchas veces ni siquiera necesita un estudio de vulnerabilidad, porque a la final la vulnerabilidad, ¿para qué la necesita? Tú lo que necesitas saber es cuál es el impacto frente a cómo sería, o sea, cuando tú evalúas la vulnerabilidad, lo que estás es evaluando la susceptibilidad de que ese acuífero pueda ser contaminado o no. Y ya cuando se comienzan a considerar todos estos paleocaos, todo este poco de tectónica y todo lo demás, bueno, ya por ahí las cosas significa que un acuífero más profundo. Cuando tú me hablas de acuífero costero, de los temas de los paleocauces y todo lo demás, por supuesto que sí influye, ¿sí? Por eso es que tú tienes que tener un mapa de toda la litología, tú tienes que conocer la litología.
Y la litología tú la puedes conocer de dos maneras. La litología la puedes obtener con geología superficial y con perforaciones. Si no cuentas con perforaciones, ¿sí?, cercanas, puedes valerte de, muchas veces funcionan extrapolaciones de otras perforaciones, o simplemente de un mapa geológico a nivel regional como tal. Siguiente. Muchas gracias. El participante Derly Socorro Zuleta Lemus pregunta, en este momento ya tenemos los modelos hidrogeológicos conceptuales de 3 acuíferos y queremos apostarles a los modelos matemáticos. Quisiera recomendación de algún software en cuanto a calidad de la información, historial, etc. Mira, eh, yo por lo general no me comprometo mucho a hablar de los tipos de software, porque yo no puedo decir que uno es mejor o es peor que el otro. Eh, ya, bueno, ustedes tienen los modelos conceptuales, ahora necesitan hacer los modelos matemáticos de 3 acuíferos. Perfecto. Ustedes necesitan hacer todo eso, necesitan calibrar, necesitan validar y necesitan poner en funcionamiento y ver los diferentes escenarios. Voy aquí con el permiso de los diseñadores de Waterloo en Canadá. Me permito decir que uno de los mejores modelos que se utiliza, que es el ModFlow, para hacer este tipo de estudios. Aunque hay unas variaciones nuevas, no las conozco mucho realmente porque pues, la tecnología a diario pues, va avanzando, pero el ModFlow trabaja muy bien. Eso sí, como les digo, un modelo matemático no se hace por querer hacer un modelo matemático y porque se vea bonito. Es mejor tener un modelo conceptual bien hecho que un modelo matemático mal hecho. Si tienen toda la información para calibrar y validar un modelo matemático, háganlo. Pero de lo contrario, yo, mientras no se tenga la información, yo no lo recomiendo porque yo prefiero un buen modelo conceptual que un modelo matemático hecho a la ligera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente. Muchas gracias. El participante Ayrton Tapia pregunta, ¿cuáles son las buenas prácticas que usted recomendaría para la gestión de perforación de terrenos? Ensayos con piezométricos o perforaciones especiales. Mira, lo mejor que se puede... A ver, tienes la pregunta ahí para que me la vuelvas a repetir, que la primera parte... Sí, ¿cuáles son las buenas prácticas que usted recomendaría para la gestión de perforación de terreno? Ok, bueno, ya me estás diciendo, me estás hablando de las mejores prácticas de perforación. Entonces, las mejores prácticas de perforación y luego me dices, me hablas de piezómetros, ¿sí? No sé a qué te refieres, si es para las mejores técnicas para perforar un pozo o para hacer mediciones, porque yo hago perforaciones con dos intenciones, con dos propósitos. Una, perforar un pozo para captar agua, o simplemente para colocar un piezómetro y llevar una medida piezométrica del acuífero. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Y en los dos se toman muestras y esas muestras se guardan, se reservan porque me pueden servir para un futuro. Pero si el pozo es para explotar agua, para sacar agua, pues por supuesto tienes que perforar un pozo para ese objetivo, para ese fin. Si es para colocar un piezómetro, pues simplemente colocas el piezómetro para tomar los niveles piezométricos del acuífero para hacerle un seguimiento hidráulico. Pero si lo que me estás queriendo preguntar es cuáles serían los mejores métodos de perforación, pues eso va a depender del tipo de terreno que tengas, va a depender del presupuesto con el que cuentes y va a depender de la maquinaria incluso accesible en el sitio donde tú vivas. Si yo conozco, por ejemplo, de la geología, es muy importante, por supuesto, tú no vas a colocar tú no vas a poner donde haya
en una formación geológica cuaternaria, cantos rodados, no vas a meter allí un equipo de perforación en rotación. Nunca vas a perforar un pozo porque vas a generar vibración en las rocas. Ahí lo mejor sería la percusión, por ejemplo, o la rotopercusión en este caso. Todo depende del objetivo para el cual tú quieras hacer el trabajo. Siguiente. Muchas gracias. El ingeniero Liberty Herrera pregunta, en zonas costeras y zonas altoandinas, ¿qué porcentaje de recarga se esperaría obtener? Eso es variable, eso ya varía, eso ya varía. En el caso de las zonas costeras, la recarga básicamente pudiera ser por lluvia, ¿sí? Por lo general en las zonas costeras que son secas, por lo general son acuíferos donde son aguas bastante antiguas muchas veces. En el caso de las zonas altas, por ejemplo, ustedes en el Perú, en las zonas altas, yo recuerdo, ustedes tuvieron un problema hace unos años con las cosechas de agua, donde aplicaron todo el tema de las cosechas de agua para captar agua de todo el agua, esas zonas altas donde hay mucha neblina, por ejemplo. Colocaban unos dispositivos y el agua lo que hacía era que la condensaban, el agua se pasaba de su estado gaseoso a su estado líquido, era captada, luego almacenada y dotaban a las comunidades de esa agua. Pero eso comenzó a generar problemas con la recarga de los acuíferos. ¿Por qué? Porque esa agua, naturalmente esa agua debería de ir a los acuíferos, pero las estaban captando de otra forma. Entonces, ese porcentaje es muy difícil de determinar realmente. O sea, realmente no conozco hasta el momento ese método, ¿sí? Esto no es como, por ejemplo, decir el 10% del caudal ecológico, que es el que se debe dejar en el cauce del río. No. En el caso de la recarga, eso es muy variable, porque eso depende también de las condiciones, más que todo climáticas en este caso, tanto para las zonas altas como para las zonas costeras, ¿sí? Entonces, no es tan directo como se hace. Por eso es que todo esto, lo que les decía al principio, básicamente el método que se utiliza para la recarga, que en el caso de escorrentías de ríos, es el método de simulación hidrológica a nivel mensual. Pero en el caso de las zonas altas, lo que se puede colocar son pluviómetros, a ver qué tanta agua se pueda captar. Y ahí existen programas, ¿sí? Programas que te calculan qué porcentaje de agua se está captando allí por condensación y se pudiera, pero es un estudio bastante laborioso, estimar a través de esa medida, estimar cuánto pudiera estar entrando al acuífero. Pero eso es importante hacerlo, pero no con mediciones puntuales. Esto se necesitan mediciones con tiempo. Estos son estudios a largo plazo como tal. Siguiente. Muchas gracias. La última pregunta para finalizar con la ronda. El participante John Jacinto Peredo Quispe dice, buen día. ¿Existe alguna metodología para la caracterización de los acuíferos? Si es así, ¿cuál o cuáles recomienda? Mira, caracterizar un acuífero es prácticamente obtener todos los parámetros de él, ¿sí? Y la caracterización hidrogeológica de un acuífero va desde el inventario de los puntos de agua, desde el conocimiento de la geología, desde toda la gestión, o sea, el gestionar todo lo que son las perforaciones, la geofísica y todo lo demás, hasta llegar a un modelo conceptual. En pocas palabras te digo, caracterizar un acuífero desde el punto de vista hidrogeológico es llegar a la elaboración del modelo
conceptual. ¿Por qué? Porque caracterizar un acuífero es representarlo físicamente en un mapa, por decirlo así. Es sistematizar toda la información y sintetizarla en un mapa donde sea visible y poder tener acceso rápidamente a todo lo que, a toda la información. Por lo tanto, la caracterización hidrogeológica de un acuífero es prácticamente estándar. Es un estudio de campo, primero una recopilación de la información básica del estudio, no solamente información hidrogeológica, se necesita información hidrológica, geológica, estructural, se necesita conocimiento de campo, se necesita conocer los pozos, el estado de los pozos, cómo funcionan los pozos, toda la parte de los niveles estáticos, niveles dinámicos, incluso hay que conocer si existe interferencia entre un pozo y otro, para eso nos valemos de las pruebas de bombeo, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestro curso de hidrogeología y desarrollo de las aguas subterráneas damos toda esa información para cómo caracterizar, cómo hacer todos esos levantamientos. Y en el curso de captación de las aguas subterráneas, para alguien que me preguntó de la parte de la perforación, también ahí se tiene cuáles son los mejores métodos, dependiendo de la geología, dependiendo del tipo de equipo, etc. Y esta pregunta que me acabas de hacer ahorita tiene que ver mucho, cuando te hablo de pruebas de bombeo, con la parte de la hidráulica de acuífero de captaciones, que la tenemos nosotros muy bien sectorizada en un curso que lo llamamos así, hidráulica de acuífero de captaciones como tal. Entonces, caracterizar un acuífero es llegar al modelo conceptual. Después, si tú caracterizas un acuífero, eso te lleva tiempo, pero ya una vez caracterizado tu acuífero, ya estás a un paso de conocerlo bien. Pero si tú lo que quieres es hacer gestión del acuífero, te tienes que ir a un modelo matemático, si lo puedes hacer, y ahí evaluar diferentes escenarios de explotación. Porque el modelo matemático realmente lo que te permite es ver cómo funcionaría el acuífero frente a diferentes escenarios de explotación, porque tú juegas con el modelo y tú le dices, bueno, mira, si ponemos a perforar, a bombear de los 100 pozos que tenemos ya calibrados, vemos los 100 pozos bombeando X litros por segundo. ¿En cuánto tiempo el acuífero se me puede agotar? Ese escenario tú lo puedes manejar en un modelo matemático, en un modelo conceptual no. Te permite hacer más gestión el modelo matemático. El modelo conceptual te da una representación física inicial, pero también te permite tomar decisiones, ¿sí? Porque es muy importante conocer cómo se comporta el acuífero. Entonces, con eso creo que doy por respondida la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Hasta aquí finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos su participación. Esperamos poder contar con usted en alguna próxima oportunidad. Sí, por supuesto, totalmente a la orden. Como les digo, acá déjame colocar acá, esto que tengo acá, ¿sí? Aquí me pueden seguir por acá, por esta red social, LinkedIn, aquí Pedro Terán Villegas, o más fácilmente acá, para que no se confundan, acá donde dice LinkedIn, Pedro Terán Villegas, y ahí ustedes se pueden estar enterando de todos los eventos que yo estoy haciendo. Ahorita viene un conversatorio, dejen el correo electrónico por allí. Si no hicieron el webinario anterior, pero ya les puedo enviar la presentación. Y también pueden tener información de los cursos, ya estamos próximos a comenzar. Solamente se están definiendo algunos detalles, ya hay un montón de gente interesada, pero si es que les interesa también, o tienen alguna pregunta, alguna inquietud, perfectamente en mis redes sociales ustedes me pueden enviar un WhatsApp, me pueden escribir a mi correo, me pueden escribir a mi página de Facebook, o a todo, por donde ustedes me quieran contactar. Soy una persona totalmente abierta y les puedo colaborar en lo que ustedes necesiten.
en otra charla o en cualquiera. Solamente lo que sí les pido es que para cualquier inquietud, cualquier cosa, pues aquí tienen mis redes sociales, me pueden seguir para estar actualizados de todo lo que hago. Siempre estoy activo en este tema de las aguas subterráneas, de la hidrogeología, de los pozos, y quedo totalmente a sus órdenes. Me complace mucho y les agradezco mucho la invitación. Gracias a todos los participantes. Espero que la charla le haya servido de mucho. Espero que haber respondido a las preguntas. No sé si hay algún otro comentario de algún participante o tú como moderador que te doy la palabra. Bien, había una pregunta más, pero que se hizo después de cerrada las preguntas, porque damos un tiempo Sí. para que se pueda hacer. Si ustedes tienen tiempo, ya podemos llegar al Sí, alcance. claro, ¿Sí? totalmente, totalmente, Bien. estoy a disposición. Jesús Miguel Arias Saldívar pregunta, hacer un estudio hidrogeológico, ¿qué proyectos en sí se podría abarcar en el tema laboral, según su experiencia de estos temas de estudio? Repíteme la pregunta porque hubo una parte donde me mezclaste una cosa con la otra. Dice, hacer un estudio hidrogeológico, ¿en qué proyectos en sí se podría abarcar en el tema laboral, según su experiencia de estos temas de estudio? Mira, el hacer un estudio hidrogeológico, como que le entiendo la pregunta como que qué repercusiones pudiera tener en la parte laboral, algo así, ¿no? No sé si me corriges, porque está como medio, no sé si está bien formulada la pregunta. Pero Si está el bueno, participante, para que el participante le aclare la pregunta, porque sí, yo se la leo sí, hasta el cual escribió. ¿El sí, participante Miguel Arias por estaría favor. presente? No, creo que se ha retirado. Bueno, de todas maneras, yo más o menos estoy analizando para los que quedan todavía conectados. Yo lo que le entiendo a él es si es como que factible hacer un estudio hidrogeológico en el campo laboral. Mira, la hidrogeología es como se los decía en la presentación, es nuestra asignatura pendiente. La hidrogeología hoy en día todavía está en pañales, como decimos. Faltan muchos estudios por hacer en muchos acuíferos, en muchos países, pero debemos entender que es la única reserva de agua dulce que tenemos. Y cuando hablamos de reserva, es el agua que existe y que no ha sido explotada, porque el agua que está siendo explotada es el recurso. Por eso yo y le decía que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de recursos y de reserva, que no son lo mismo. Recurso es el agua que es explotada y que es renovada a través de la recarga, mientras que la reserva es el agua que no puede ser renovada, es decir, que el agua que está ahí acumulada, que en un futuro vamos a contar con ella. Por lo tanto, hacer un estudio hidrogeológico es lo mejor que se puede hacer. Mira, el Estado, los estados, los gobiernos, los países, tienen que tener levantada la información de sus acuíferos, tienen que conocer sus acuíferos. El agua subterránea no puede estar simplemente desligada de los planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque simplemente es el agua del futuro. Entonces, es económicamente un estudio hidrogeológico sí es costoso, por supuesto, pero el Estado tiene que asumir el inventario nacional de las aguas subterráneas. A mí me alegra mucho por Perú. Yo me acabo de enterar hace poco en una publicación de que el Perú va a comenzar con el inventario nacional de aguas subterráneas. Lo acabo de leer en un artículo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa conocer sus recursos hídricos, subterráneos, y eso le permite al Estado gestionar. Pero también los privados, dependiendo de la legislación de cada país, los privados también pueden hacer sus propios estudios, bien sea para explotación de una minera o en el caso de ustedes que manejan mucho la minería
o estudios que involucren vulnerabilidad en caso de también de cualquier, puede ser petróleo o minería o lo que sea, pero un estudio hidrogeológico sí es factible hacerlo y desde el punto de vista laboral, sí hay gente que contrata este tipo de estudios y son estudios que se pagan muy bien. Por ejemplo, este tipo de charlas que yo estoy suministrándoles a ustedes, donde me invitaron muy cordialmente, este tipo de charlas son charlas que se dictan a empresas, etcétera, gente que quiere, que, en esto, que tiene la duda de que si es factible o no es factible un estudio hidrogeológico, y uno le aclara, uno le asesora. Para eso está, ese es su trabajo. Nuestro trabajo es asesorar, es dar el servicio de capacitación, de asesoría. ¿Para qué? Para indicarle a la persona si es o no es factible que haga un estudio y si es necesario que invierta dependiendo de lo que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque siempre las instituciones, así no conozcan el recurso hídrico subterráneo, siempre te van a pedir algo de agua subterránea. Entonces, los estudios no se hacen por hacerse, se tienen que hacer con un fin. Pero también los gestores, los trabajadores públicos de las instituciones gestoras del agua tienen que conocer el objetivo, el por qué tienen que pedir los estudios. Entonces, este es un tema que todavía falta mucho por aprender de él para poder llegar efectivamente a incorporar a las aguas subterráneas en la planificación hidrológica como tal. Adelante. Y la última para dar por finalizado el webinar, dice José Jacinto, el participante José Jacinto dice, ¿cuáles son las limitaciones del método de tomografías eléctricas para una caracterización hidrogeológica? Mira, la tomografía eléctrica es un método geofísico de superficie. Es un método, existen dos tipos de geofísica para agua, para lo que es la prospección geoeléctrica. Existen, la prospección geoeléctrica superficial utiliza el sondeo eléctrico vertical y la tomografía eléctrica. ¿Sí? Vamos a hablar de geofísica, prospección geoeléctrica. Los sondeos eléctricos verticales son muy buenos. ¿Por qué son buenos? Porque, por ejemplo, son más tolerables a cambios bruscos de topografía, por ejemplo. El único inconveniente es que se hacen en una sola dimensión y son un poco trabajosos porque el arreglo, bien sea el Lumberger o el que utilices, cualquiera de los arreglos que utilices, tienes que estar moviendo, utilizas 4 barras, 5 barras con la barra 0 y tienes que estar moviendo las barras y eso, hacer un punto, es trabajoso. La ventaja que se puede utilizar en topografías, en relieves, topografías superiores al 20-25%, dependiente. Pero es en una sola dimensión. Eso sí, son bastante precisos. La tomografía eléctrica es muy buena, es mucho más costosa que el sondeo eléctrico vertical, es muy buena. ¿Por qué? Porque tú utilizas muchos electrodos. Hay equipos que pueden tener incluso hasta 120 electrodos y tú puedes abarcar grandes extensiones y solamente con presionar un botón en tu computador ya tienes un barrido de cómo es la geofísica, cómo se comporta, cómo es la resistividad de las capas. Y así puedes ir haciendo rápidamente. Es muy bueno, se puede hacer en 2 dimensiones, se puede hacer en 3 dimensiones, pero tiene una limitación. Y la limitación es que tú no puedes hacer tomografía en terrenos que superen el 30%, 20, 25, 30% dependiente, porque ya las medidas no son exactas, se comienza a perder resolución en el estudio. Entonces, si yo fuera una persona que fuera a hacer un estudio, yo para aplicar uno de los 2 métodos,
yo tengo que ver primero la topografía. Tengo que evaluar la topografía, tengo que evaluar el presupuesto con el que cuente, ¿sí? Porque una tomografía no es tan económica como puede ser un sondeo eléctrico vertical. Pero sí funciona muy bien. Lo bueno es que los programas de computación que existen hoy en día para procesar la información, para procesar los datos, te dan la información muy bien representada. Me gusta mucho, a mí en lo personal me gusta mucho la tomografía. El sondeo eléctrico vertical también me gusta mucho, es mucho más arcaico, pero es preciso. Ambas son precisas, pero también depende mucho del presupuesto con el que cuentes y de la topografía del terreno. ¿Sí? Adelante. Listo, ingeniero. Ahorita acaban de dejar una última pregunta y dicen, ¿es recomendable realizar estudios de isótopos para una caracterización hidrogeológica? Siempre hay que usarlo. Mira, cuando tú vas a hacer una caracterización hidrogeológica, tú necesitas conocer la recarga. Yo les mencionaba, por ejemplo, que uno de los métodos que más se utiliza es el método hidrológico a través del tema de lo que son las simulaciones hidrológicas. Alguien me preguntó también de las recargas en zonas altas. Uno de los métodos, que en el momento no se los mencioné, gracias por esta pregunta realmente, porque me va a llevar a la pregunta, a la pregunta anterior, a una de las anteriores, que los métodos isotópicos, que son métodos que utilizan técnicas nucleares, son muy importantes porque te permiten determinar de dónde proviene el agua, incluso la edad del agua. Entonces, cuando tú caracterizas un acuífero, tú necesitas conocer cómo ha sido la relación del agua con la roca. Porque el agua subterránea, ¿por dónde circula? Circula por un acuífero, y un acuífero no es más que una formación rocosa. Entonces, sí, tiene que ser utilizado. Por supuesto que la hidrología isotópica no es tan económica, ¿sí? En estudios grandes, en estudios que cuenten con presupuesto, se pueden incluir perfectamente y deben estar incluidos los estudios isotópicos, incluso los estudios hidroquímicos para conocer la química del agua, ¿sí? Y los estudios hidrogeoquímicos para conocer, además de la química, conocer la edad del agua, la procedencia, saber qué agua es más reciente que otra. O sea, existe un montón de técnicas en hidrogeología que tenemos que ir poco a poco difundiendo ir dando a conocer a la gente. Por eso es que yo aprovecho nuevamente este escenario para invitarles a mis conversatorios, así y a mis cursos que son bastante económicos también, y así ustedes también puedan tener su certificación, que es muy importante. Hoy en día, un profesional que tenga sus certificados con relacionados con hidrogeología es un profesional que tiene mucha ventaja frente a otros. ¿Por qué? Porque la hidrogeología es la ciencia del futuro. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Con esto ya damos por finalizado el webinar del día de hoy. Agradecemos la presencia de todos los asistentes y otra vez a usted, ingeniero, por compartir su conocimiento con nosotros. A todos los participantes que estén acumulando horas en la ronda de ponencias 2020, por favor, dejar sus apellidos y nombres separados por una coma en la caja del chat del Meet, por favor. Apellidos, coma, nombres. El registro de asistencia se hace de forma automática para todos aquellos que dejen en el formato correspondiente. Esperamos poder volver a contar con ustedes en nuestros siguientes webinars, que serán la siguiente semana, los días lunes, miércoles y viernes, los cuales estarán siendo publicados en nuestra página de Facebook. Sin más que decir, se les va a dar unos 5 minutos más para marcar la asistencia y volvemos a reiterar las gracias al ingeniero Pedro Terán Villegas.
Gracias a ustedes por la invitación y como les digo, sean bienvenidos a mis redes sociales, bienvenidos a mi conversatorio, a mis webinarios y a mis cursos. Totalmente a la orden, me pueden escribir, ahí tienen mis redes, aquí tienen el nombre de los cursos, para los que todavía siguen conectados. Todavía vienen otros cursos de protección, de planificación, de gestión de acuíferos transfronterizos. Y bueno, totalmente a la orden, agradecido con su invitación y será hasta otra oportunidad.